¿Qué pasa si todo lo que te han dicho sobre el pasado antiguo de Marruecos se equivocó? Durante siglos, hemos imaginado a Marruecos como una encrucijada, una tierra moldeada por extraños, desde conquistadores romanos hasta colonos árabes, cada ola deja su huella en la identidad marroquí. Pero en lo profundo del desierto del Sáhara, un descubrimiento destrozó todas nuestras suposiciones. Imagine esto, debajo de las capas de arena, escondidas en un refugio de roca olvidado llamado Takarkori, dos misteriosas momias durmieron sin ser molestadas durante 7000 años. ¿Quiénes eran estas mujeres, envueltas en silencio atemporal, Guardians of Secrets? Ninguna historiadora sospechaba. Los científicos desentrañaron cuidadosamente los hilos de su antiguo ADN, con la esperanza de confirmar historias de migración de las culturas entremezcladas, de personas que se mueven libremente a través de exuberantes tierras verdes donde hoy solo quedan arenas desérticas. Pero lo que surgió no era una historia de intercambio. En cambio, el ADN contó una historia impactante. Estas personas pertenecían a un linaje completamente aislado, que salió del resto del mundo durante decenas de miles de años. Imagine un exuberante Sáhara, campos de green, ríos que fluyen, animales deambulan libremente. Era el corredor perfecto para el movimiento humano, un lugar donde esperarías que las culturas se mezclen fácilmente. Pero el ADN susurró una verdad diferente: este paraíso también era una prisión, un límite oculto que separaba a un pueblo antiguo de todos los demás. ¿Cómo podría tal exuberante el aislamiento tan profundo? ¿Qué paredes invisibles los mantuvieron separados, incluso en tiempos de abundancia? Su código genético, intacto y solo, desafía todo lo que sabíamos. Desafía nuestras historias de apertura, reorganiza las raíces de la identidad marroquí y nos obliga a enfrentar una pregunta imposible. Si el Sáhara, incluso cuando Green, nunca fue realmente abierto, ¿qué otros secretos se encuentran escondidos debajo de las arenas? Este linaje lo cambia todo, pero ¿por qué, en un mundo tan abierto, permaneció aislado? Escondido profundamente en las escarpadas colinas de Marruecos, debajo de la sombra de los acantilados irregulares, se encuentra Taforalt, el cementerio más antiguo conocido de toda África. Imagínelo, los cuerpos se acostumbran suavemente, rodeados de conchas y cuernos de animales, fichas misteriosas susurradas por una cultura ahora desaparecida. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué se reunieron estas personas antiguas, generación tras generación, enterrando a sus seres queridos en esta cueva sagrada, miles de años antes de que comenzara la historia? Durante décadas, los arqueólogos creían que la respuesta era simple: estas personas deben haber llegado de otro lugar. Sus huesos antiguos insinuaban tierras distantes, mucho más allá de las fronteras de África, conectando el pasado de Marruecos con los misterios de Europa, o tal vez las tribus del sur distante. Esperaban encontrar ascendencia subsahariana, confirmando que Marruecos siempre era un lugar de reunión de extraños, formado por la migración y el movimiento. Pero entonces, los huesos comenzaron a hablar, y todo cambió. Cuando los científicos finalmente decodificaron el antiguo ADN de las tumbas de Taforalt, esperaban descubrir hilos familiares de la herencia subsahariana. En cambio, encontraron algo sorprendente: un linaje distintivo, completamente del norte de África, intacto por cualquier influencia externa. La gente de Taforalt nunca fue extraña. Pertenecían al pasado oculto de Marruecos, un linaje completamente el suyo, que se extendía por decenas de miles de años. Y sus firmas genéticas revelaron un vínculo inesperado, un vínculo misterioso que las conecta con las momias aisladas de Takarkori, enterrada en el Sáhara de Libia, miles de años después. Imagine este hilo invisible, que abarca desiertos y generaciones, vinculando silenciosamente dos grupos olvidados. Una historia de resiliencia y aislamiento, inútil a pesar del tiempo y la distancia. Pero, ¿por qué esta cultura antigua se aferró tan ferozmente a sus propias formas, manteniendo su identidad pura e inalterada a través de milenios? ¿Qué fuerza poderosa mantuvo su linaje oculto, distinto, preservado como un secreto que esperaba pacientemente debajo de las arenas del desierto?
Y, sin embargo, a pesar de esta poderosa conexión, este antiguo vínculo entre Taforalt y Tacarcori, las tumbas en Taforalt tenían otro secreto, más profundo, más inquietante. Oculto aún más profundo dentro de sus huesos. En lo profundo de los huesos de los antiguos pueblos de Marruecos, escondidos debajo de las capas de polvo, silencio y tiempo, en un secreto que desafía la imaginación. Un secreto tan inquietante, cuestiona nuestra definición de lo que significa ser humano. Pensamos que sabíamos los neandertales, figuras principales y brutales, atrapadas para siempre en las cuevas congeladas de Europa, primos lejanos que desaparecieron mucho antes de que comenzara la historia. Pero el ADN extraído de los huesos antiguos de Taforalt reveló algo imposible, algo profundamente inquietante. Estos antiguos marroquíes, enterrados con cuidado y reverencia debajo de los acantilados, tenían un sorprendente legado, el ADN neandertal. Cantidades significativas de la misma. ¿Cómo podrían estas personas gentiles y reflexivas, que honraron a sus muertos con delicados conchas y rituales sagrados, manejan conexiones tan íntimas con un pueblo que creíamos que eran mundos separados? Imagine ese momento, dos reuniones de especies humanas, bajo cielos iluminados o junto a ríos tranquilos. El enfoque cauteloso, las miradas inciertas, la tensión entre la curiosidad y el miedo. Eran extraños en todos los sentidos, different worlds, diferentes linajes, de alguna manera, enlaces formados, conexiones se profundizan. Este descubrimiento nos obliga a confrontar la pregunta más inquietante de todas, los neandertales desactivados, una vez pensados confinados a los fríos bosques europeos. ¿Viajar muy lejos en los corazones más cálidos de África? ¿O nuestros propios antepasados deambulaban de Europa, llevando genes neandertales en sus venas, tejiendo esta misteriosa herencia en el tapiz de la antigua identidad del norte de África? Nos imaginamos separados de estos primos desaparecidos, observadores distantes de su extinción, pero la verdad oculta de Taforalt sugiere lo contrario. Nuestros antepasados los abrazaron, intercambiaron culturas, vidas mezcladas, creando algo nuevo, algo profundamente humano. Pero, ¿qué significa esta antigua mezcla para la historia que pensamos que sabíamos, la historia de los primeros pasos de la humanidad? ¿Podría todo lo que creemos sobre el viaje de los humanos fuera de África, y de regreso de nuevo, estar incompletos o incluso incorrectos? ¿Podría el antiguo Marruecos reescribir toda nuestra comprensión de la historia fuera de África? Mucho antes de la historia registrada, cuando el mar Mediterráneo era salvaje y desconocido, algo imposible sucedió. Imagínelo ahora, barcos atractivos, vasos frágiles hechos de madera y pieles de animales, flotando en silencio debajo de los cielos iluminados por la luna. En estos barcos, las caras endurecidas por los vientos, los ojos escanean un horizonte interminable, los viajeros de la edad de piedra se atreven a cruzar desde las costas de Europa hacia las tierras desconocidas de África. Pensamos que estos viajes imposibles, que los mares antiguos eran barreras, muros que separaban mundos distantes. Pero enterrado en el suelo de Túnez, escondido debajo de las capas de arena y silencio, decía evidencia que cambió todo lo que creíamos sobre el coraje humano y el alcance de la antigua curiosidad. Los científicos descubrieron pequeños fragmentos de vidrio volcánico, una piedra que brilla misteriosamente a la luz del sol, extranjeras a las costas del norte de África, transportadas desde islas distantes en manos de miles de años pasados. Pero eso no era todo. Dentro de los huesos de un hombre antiguo, que vivió y murió hace casi 9000 años, una sorprendente verdad genética estaba oculta, llevó el ADN europeo cazador-recolectador, mucho antes de que la agricultura haya remodelado la civilización humana. Estos no eran agricultores trayendo cultivos o rebaños, estos eran valientes cazadores y exploradores, viajeros que empujaban los límites, probando lo desconocido. Sin embargo, a pesar de su increíble viaje, a pesar de aterrizar con éxito en las costas africanas, estos antiguos contactos casi no dejaron rastro genético duradero en el norte de África. ¿Por qué? ¿Por qué estos intrépidos exploradores, que desafiaron el mar abierto, no dejarían atrás casi sin descendientes?
¿No se conectaron con los lugareños o hicieron algo más profundo, más misterioso, evitó que sus genes se mezclen con el tapiz del norte de África? Ahora nos paramos, al borde de este antiguo misterio, preguntándonos, ¿fueron estos viajeros simplemente visitantes, tocando brevemente las orillas de África antes de desaparecer de regreso a las sombras de la historia? ¿O allanaron el camino para algo mucho más grande, algo por venir? Porque a pesar de que su legado se desvaneció, el impacto más profundo de Europa en África todavía estaba en el horizonte, por paciencia, a remodelar todo a través de la agricultura. Imagine un amanecer tranquilo que se rompió sobre el norte de África, una suave niebla que se eleva de los campos dorados, ricos y fértiles, saludando suavemente debajo de la primera luz del sol. El aroma de la tierra recién labrada llena el aire, un símbolo de estabilidad, prosperidad y cambio. Pero esta imagen pacífica esconde una tensión secreta, una lucha oculta entre dos mundos. Hace miles de años, la agricultura llegó a Marruecos, no como una idea suavemente compartida, pero como olas de personas que se inundan en el mar, trayendo sus propias semillas, animales y estilos de vida. Su llegada no fue tranquila, era poderosa, transformadora, abrumadora. En las tierras occidentales de Marruecos, casi el 80% del antiguo ADN fue repentinamente europeo. Imagine este cambio, familias que habían vagado libremente por generaciones, ahora rodeadas de caras nuevas, costumbres extrañas y cultivos desconocidos que salían de la tierra debajo de sus pies. Pero viaja hacia el este, donde sale el sol sobre los desiertos sin cambios durante milenios, y la historia es asombrosamente diferente. Aquí, la agricultura no irrumpió con una oleada de recién llegados. En cambio, se gotó suavemente, lentamente, como susurros transportados por vientos del desierto. Las comunidades orientales observaron, aprendieron y se adaptaron, sin renunciar a sus antiguas líneas de sangre. Adoptaron cultivos, conducían animales, pero su ADN permaneció exclusivamente del norte de África, intacto por los extraños. Visualícelo, dos mundos de pie uno al lado del otro, campos de grano dorado que se extienden hacia las líneas del horizonte. Frente a las tribus del desierto que permanecieron orgullosamente arraigadas en las antiguas tradiciones. Occidente se transformó en algo nuevo, lucido, remodelado y profundamente cambiado, mientras que Oriente vigilaba su identidad ferozmente, absorbiendo con cautela solo lo que se adaptaba a sus formas antiguas. Sin embargo, debajo de esta coexistencia pacífica estaba una pregunta poderosa: ¿por qué el Este resistió genéticamente, mientras que Occidente abrazó la transformación total? ¿Fue una elección, un sutil rechazo de extraños o era algo más, algo profundo, más profundo, en el trabajo? ¿Qué fuerza misteriosa permitió que el Magreb oriental adoptara formas extranjeras, pero permanece genéticamente intacta, desafiando las poderosas corrientes de la historia humana? Imagine un exuberante paraíso verde que se extiende sin cesar debajo del sol, donde los ríos brillan, los lagos brillan y la vida silvestre deambulan libremente debajo de los cielos intactos por el polvo del desierto. Este era el Sáhara, mucho antes de que las arenas se tragaran sus secretos. Pero detrás de esta imagen de abundancia y vida se encuentra un misterio más profundo y oscuro. Uno pensaría que esta tierra vibrante y abierta naturalmente uniría a las personas. Las familias viajarían, las tribus se mezclarían, se formarían nuevos lazos en este vasto oasis debajo de los cielos sin fin. Sin embargo, extrañamente, imposiblemente, el ADN que se encuentra revela algo muy diferente. Incluso en su forma más verde, más acogedora, el Sáhara no era un lugar de reunión. En cambio, seguía siendo una barrera oculta, silenciosa, poderosa e invisible, manteniendo las poblaciones que viven a ambos lados de su belleza fértil. La evidencia es inquietante. El linaje aislado de Takarkori, prosperando durante miles de años sin mezclarse, incluso cuando los ríos fluían libremente y la vida silvestre deambulaba entre ellos. Esto no fue aislamiento por casualidad, esto fue la separación por elección, o tal vez algo más profundo, más misterioso. El pastoralismo, enorme ovejas, cabras,
ganado, se extiende ampliamente a través del Sáhara. Fue una revolución, transformando comunidades, remodelando vidas, pero extrañamente, no su genética. La gente aprendió, se adaptó y cambió, pero no se mezclaron. Sus identidades permanecieron ferozmente intactas, transmitidas a través de generaciones, intactas. Imagínelo claramente, dos tribus paradas cerca de un río cristalino, separados por nada visible, pero mundos en el patrimonio. Cada tribu practicando costumbres similares, pastoreo de animales, compartiendo conocimiento, pero nunca esbozan. ¿Cuál fue esta fuerza invisible? ¿Era orgullo cultural? ¿Miedo? ¿Antigua rivalidad? ¿O había una comprensión no expresada, un acuerdo oculto, para permanecer separados, cada uno protegiendo su antigua herencia? Esta separación duradera desafía la lógica, contradice la naturaleza, alquilar todo lo que asumimos al revés. Desafía nuestra idea de la naturaleza humana, la apertura y la curiosidad misma. ¿Qué pasaría si el aislamiento del Sáhara no fuera sobre desiertos o sequías, ríos o bosques, pero algo más profundo, algo que no podemos ver o tocar? Algo enraizado, no en el medio ambiente, pero en los corazones humanos. ¿Fue el aislamiento del Sáhara realmente sobre el medio ambiente, o algo más profundo? Imagine un antiguo puerto bullicioso, lleno de comerciantes que hablan una lengua extraña, que lleva tesoros de tierras distantes. Estos fueron los Pánico, los patrimoniales del Levante levano lejano, los creadores de Cartago y los constructores de uno de los grandes imperios de la historia. Durante siglos, los historiadores pensaron que su identidad era clara, colonos levantinos, viajeros que llevaban sus líneas de sangre a través del mar. Pero el ADN cuenta otra historia, una historia impactante, inesperada y profundamente inquietante. Cuando los científicos finalmente decodificaron los huesos púnicos enterrados debajo de las costas mediterráneas, los resultados volvieron al revés. Estos pólicos, que hablaban lenguas semíticas, adoraban a los dioses de Oriente Medio y construyeron ciudades que hacían eco de su herencia levantina, casi no llevaban ningún vínculo genético con sus supuestos antepasados. Parecían levantino, hablaban levantino, vivían levantino, pero su ADN susurraba por completo una patria diferente. Habló de Europa, de sicilianos prehistóricos, antiguos isleños del Egeo, poblaciones muy alejadas de su herencia reclamada. ¿Cómo podría una cultura completa estar tan separada de sus raíces genéticas? Mientras tanto, en lo profundo de las montañas y desiertos de Marruecos, se desarrolla otra historia, el Amazigh, a menudo llamado bereberes, manteniendo con orgullo su antigua identidad. En estas tribus, casi la mitad de su ADN se remonta a los primeros habitantes de Marruecos, los iberomaurios. Sin embargo, hoy en día, muchos Amazigh hablan árabe, se llaman a sí mismos árabes, absorbiendo nuevas culturas mientras su genética permanece obstinadamente antigua. Dos culturas, dos misterios, una adopción de idiomas y costumbres sin cambiar el ADN, el otro que tiene ADN antiguo pero que abarca las identidades modernas. Ambos casos desafían algo profundo, el muy significado de quiénes somos. ¿Puede nuestra genética realmente definirnos? ¿O la identidad se encuentra en las historias que elegimos contar, los idiomas que adoptamos, las costumbres que apreciamos? Este rompecabezas hace una pregunta inquietante: ¿puede el núcleo de quienes somos, quienes afirmamos ser, permanecer completamente separados de la sangre que fluye en nuestras venas? Y si es así, ¿qué significa eso para los linajes ocultos aún enterrados debajo de la cara moderna de Marruecos, esperando en silencio, pacientemente, para ser descubierto? En 2025, los científicos lanzaron un proyecto que pensaron que confirmaría lo obvio, un mapa del genoma de Marruecos, una tierra moldeada por las migraciones árabes, africanas y europeas. Pero lo que encontraron, sacudieron las bases de todo lo que esperaban. Más de 27 millones de variantes genéticas, mapas, catalogadas, decodificadas. Y oculto entre ellas, más de 1 millón de mutaciones encontradas en ningún otro lugar en la Tierra. No en Europa. No en África. No en el Medio Oriente.
Una huella digital UNL que el de cualquier vecino. Resulta que los marroquíes modernos no son simplemente una mezcla de influencias externas. Su ADN contiene algo más profundo, el más profundo, algo que se niega a ser encerrado por las categorías habituales. En algunas personas, más del 45% de su ascendencia se remonta a linajes mayores que las ciudades, mayores que los imperios. Los linajes que se remontan a una gente que vivió y murió antes de que se levantaron las pirámides, antes de que árabe o francés tocara el suelo marroquí. Y sin embargo, muchos de estos mismos individuos hoy llevan nombres árabes, hablan idiomas europeos, usan ropa occidental, viven vidas globales. ¿Cómo puede un pueblo tan antiguo, tan genéticamente distinto, también sentirse tan moderno, tan híbrido? Esta contradicción pulsa en el centro de la identidad marroquí. En las calles de Casablanca, en los pueblos del Rif, en el profundo silencio del Sáhara, lo sientes. Una tensión entre sangre y pertenencia. Entre el patrimonio y la nación. Porque la identidad no siempre es visible. No siempre sigue las reglas que nos enseñan. A veces, está enterrado. Oculto. Pasó en silencio a través de las madres, a través de los padres, a través de las historias nunca habladas en voz alta. Y justo cuando los científicos pensaban que habían mapeado los límites de la diversidad marroquí, justo cuando pensaban que lo tenían todo en papel, otro descubrimiento surgió. Un enlace. Un hilo de ADN que se extendía mucho más allá de África, a través del mar y el hielo, más allá de las montañas y la memoria. Una conexión que no debería existir. Sin embargo, un enlace genético desafió todas las expectativas, con 9000 millas. Comienza con un susurro en el genoma. Un hilo compartido, extraño, invisible, conectando a las personas que viven debajo de la aurora del norte, a aquellos que una vez caminaron por las arenas del Sáhara. Miles de años, y más de 9000 millas de distancia. El pueblo saami, pastores de reintegración del Círculo Ártico, llevan una firma genética. También lo hacen los bereberes del norte de África. Dos culturas sin lenguaje común, sin mitos compartidos, sin rutas comerciales antiguas. Y sin embargo, su ADN dice lo contrario. ¿Cómo? Para encontrar la respuesta, tenemos que volver. Volviendo a la edad de hielo, cuando Europa todavía estaba envuelta en glaciares, y pequeñas bandas de cazadores-recolectores se movieron silenciosamente a través de bosques congelados. Cuando el hielo comenzó a derretirse, algunos se volvieron hacia el norte, persiguiendo los rebaños en tierras más frías. Pero otros hicieron lo impensable. Se volvieron hacia el sur. Cruzaron el estrecho de Gibraltar. No con ejércitos. No con barcos. Pero con familias, fuego y memoria. En una tierra desconocida. En el norte de África, mucho antes de que comenzara la historia. Lo que dejaron atrás no fueron solo cuchillas de obsidiana o piedras de entierro. Era un fragmento de identidad, superado, escondido en la sangre. Ningún pergamino grabó este viaje. No se construyó ningún monumento para estas personas. Pero su marca permanece, elegida en los genes de dos poblaciones que la historia trató de mantener separadas. Es una conexión que rompe las reglas. Eso nos obliga a mirar nuevamente lo que creemos que nos separa, continente, lenguaje, tiempo. Porque tal vez hemos estado haciendo las preguntas incorrectas todo el tiempo. Tal vez no es donde fue la gente, pero donde comenzaron. Porque si Marruecos y el Ártico comparten una raíz común, si dos personas sin pasado compartido están unidas por la sangre antigua, entonces debemos preguntarnos: ¿fue Marruecos la cuna de la humanidad misma? Durante más de un siglo, la historia del origen humano señaló en una dirección, el este de África. El Valle del Rift. La llamada cuna de la humanidad. Pero entonces, un cráneo. En una cueva. En el oeste de Marruecos. Jebel Irhoud. Al principio, nadie lo creyó. La cara era demasiado moderna, las herramientas demasiado viejas.
No tenía sentido. Hasta que regresara la cita, 300.000 años. No solo más antiguo de lo esperado, más jugador que cualquier Homo sapiens conocido en la Tierra. De repente, todo el mapa de la historia humana comenzó a inclinarse hacia el oeste. Imagínelo, familias atractivas que se mueven a través de lo que algún día sería Marruecos, sus pies presionando en un suelo cálido y fértil. Niños que persiguen gacelas por pastizales. Los ancianos tallan herramientas de piedra, no para supervivencia, sino por ceremonia. Estos no eran simios primitivos, éramos nosotros. Nuestro tipo. Vivir, amar, soñar, mucho antes de que el mundo supiera quiénes éramos. Y no estaban ocultos. Prosperaron. No en un valle marcado por libros de texto, sino en acantilados besados por vientos del Atlántico, debajo de las estrellas del norte de África. Es una verdad que reescribe más que una línea de tiempo. Cambia el centro de todo, nuestros orígenes, nuestras migraciones, nuestros mitos. ¿Qué pasaría si el primer humano no naciera debajo de los árboles acacios de Kenia, pero debajo de las ramas de oliva de Marruecos? ¿Qué pasa si nuestras primeras historias, nuestro primer incendio, nuestro primer miedo, nuestra primera esperanza, no están en el este, sino aquí, en el lejano oeste de África? Y si Marruecos mantiene nuestro comienzo, ¿qué más podría estar escondido? Porque justo cuando una verdad se elevó del polvo de Jebel Irhoud, claro, sólido, innegable, descubrió algo más. Una sombra. Un silencio. Un misterio aún mayor, todavía esperando en los huesos debajo de la arena. Hay nombres que nunca hemos hablado. Caras perdidas en el tiempo. Las líneas de sangre no borraron por la guerra, sino por silencio. Por cada linaje que hemos descubierto en Marruecos, hay docenas más que desaparecieron sin dejar rastro. No hay huesos. Sin escritura. Sin memoria. Culata el ADN recuerda. Enterrado en cuevas secas, bajo arenas cambiantes, encerradas en molares y médula, son historias demasiado viejas para el lenguaje. Historias de tribus que vivieron más allá del alcance del imperio, que intercambiaron sin mapas, que adoraron bajo estrellas que ya no nombramos. Caminaron por las montañas ahora olvidadas. Pescado en ríos que ya no fluyen. Amado, perdido, sobrevivió, luego desapareció. Y aún así, sus fragmentos permanecen. Un niño enterrado con un colgante tallado. Un cráneo en una duna sin nombre. Una mutación que no coincide con nada de lo que hemos visto. Cada uno un susurro de un mundo que debería haberse perdido para siempre, pero no lo es. Porque cada vez que profundizamos en el suelo marroquí, encontramos algo más antiguo de lo esperado. Extraño que el predicho. Más humano de lo que imaginamos. Ya no se trata solo de Marruecos. Se trata de toda África. Un continente cuyo mapa genético todavía está inacabado. Donde las civilizaciones enteras pueden haber ido y venido, y no dejó ruinas, ni reyes, sin banderas. Solo sangre. ¿Qué pasa si las respuestas no están en las bibliotecas, pero en los cementerios que nadie ha encontrado? ¿Qué pasa si la próxima verdad se encuentra escondida en un esqueleto debajo de un patio de la escuela, o dentro del diente de una niña enterrada por su madre hace 12.000 años? ¿Qué pasa si el pasado no se ha ido, pero esperando? Apenas hemos arañado la superficie, ¿qué otros secretos esperan el descubrimiento? A continuación, descubrimos el legado de ADN oculto de África, secretos que esperan miles de años para que se les cuente.